Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en un capítulo más de este podcast denominado Medicina Interna con Amores. Y pues el día de hoy, dando un poquito continuidad al linaje de los Portillas, nos encontramos con el doctor César Portilla, que es hijo, también es médico oftalmólogo con una subespecialidad en retina, ¿sí? ¿Verdad? Así es. ¿Estoy haciendo bien? No la vaya a regar. Y pues vamos a platicar un poquito más extendido los temas que revisamos anteriormente con el doctor Portilla, papá, como los denomino yo, pero evidentemente con una profundidad y un poquito más de detalle lo que va a ser las patologías derivadas de la retina. Y bueno, antes de dar inicio, pues vamos a dar la presentación al doctor César. César, si nos puedes dar tu presentación, evidentemente tus tarjetas también de estudio, etcétera y demás. Claro que sí. Yo pensé que me ibas a tirar alguna broma de que estamos entrando en el mismo nepotismo que unas instituciones públicas. No. Bueno, está bien, ¿no? Pues con mucho gusto. Me llamo César Miguel Portilla Espinosa. Yo soy cirujano oftalmólogo, especialista en retina médica y quirúrgica. Y a manera de resumen, yo soy nacido, originario de Villahermosa, Tabasco. Toda mi formación académica de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, colegio Arjí. Posteriormente para estudios de posgrado, la licenciatura en medicina en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Y posteriormente ya para la especialidad en Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana, en la Ciudad de México, porque luego por el tema Valenciana mucha gente pregunta, oye, es que hiciste tu especialidad en España. No, el Conde de Valenciana, de hecho, viene, no sé si lo platicaron con mi papá la cita pasada, pero viene precisamente del Conde, don Luis Luder de Rull, que tenía la mina de Valenciana en Guanajuato. No es que sea de origen español el hospital, o sea, hablamos de unas minas en Guanajuato. Entonces, realmente, si somos brutalmente honestos, como me gusta ser, digo, en todos lados sale el sol, en todos lados se hacen las cosas a su manera, pero objetivamente en oftalmología los tres mejores hospitales, o sea, los tres más peleados son el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, la Asociación para Evitar la Ceguera en México y el Hospital de la Luz, siendo el Conde de Valenciana el hospital más joven de estos tres, el Hospital de la Luz, el primer hospital oftalmológico de México. Posteriormente, como comentaba el doctor Amores, el alta especialidad en cirugía, en enfermedades y cirugía de retina y vitrio. Entonces, a la orden, me extendí un poquito, pero creo que dimos un poquito más de contexto. No, y un poquito de historia igual, fíjate, siempre, bueno, a mí me gusta bastante el contexto de la historia en la medicina en México, después está bastante interesante. Le damos de lo que me acuerde. No, y la vez pasada me aventé sin querer queriendo la historia de la OJAT, y ahí me encontré pues, un montón de maestros y cosas como es el proceso, ¿no? Es bastante interesante. Pero bueno, regresamos, ¿no? Ya nos fuimos. Pues vamos a dar continuidad con oftalmología. Y bueno, en el podcast anterior platicamos con tu papá sobre, pues nos habló básicamente de lo que él también es su afinidad o su alta especialidad de catarata, y que estuvo en Florida, me parece. ¿sí? Así es. Y de las primeras cirugías que se realizaban y el proceso justamente también de la historia de cómo surge el lente intraocular, cómo se comienzan a aprovechar y que existen hoy en día un montón de variedades de esto. Pero acá queriendo entrar en el tema de tu especialidad, que yo creo que es un punto súper importante en la población hoy en día, porque lo que más tenemos en México es el descontrol metabólico, la diabetes, la presión alta, y de hecho competimos mucho en el aspecto de competir, al decir competir es desafortunada. Ajá, exactamente, de tener a los pacientes en conjunto por el descontrol metabólico, por supuesto, que al final del día lleva a una retinopatía diabética, ¿no? De hecho, ya vi que te andas robando mis comisiones de los estudios de los estudios se están pasando para acá. De rayos X por las palabras. No es cierto. La relación es broma. Sí, sí, pero vamos muy de la mano. Y pues platícanos aquí, claro que sí, de que creo que es la de enfermedad como clave, ¿no? La retinopatía diabética, ¿cuáles son los puntos como más importantes
¿Y a qué me refiero importante? Es que la población sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es, cómo se come, cómo se compone, qué es lo que tenemos que hacernos para revisar y saber que tienes retinopatía diabética. Claro que sí, mi estimado. Pero antes de entrar en ese tema, yo la verdad es que sí vi el episodio completo con mi papá y me pareció una joya porque tocaron muchos temas, hizo muchas rememoranzas, incluso dio la parte de historia de la cirugía de catarata, de cómo a raíz de que en autopsias de pilotos se encontraban que recibían, o sea, fallecidos en la Primera Guerra Mundial, encontraban fragmentos del polimetilmetacrilato intraoculares que no generaban una reacción inflamatoria. Y contestando al nombre del oftalmólogo que inventó el lente intraocular, es el doctor Kellman. De hecho, todavía el lente que se implanta en cámara anterior ante una situación de ausencia de saco capsular lo llamamos lente de Kellman. Entonces, en honor a... en honor al doctor Kellman, es de los remanentes, pero es pionero en ese tema de lentes intraoculares. Y a mí me pareció muy bonito realmente ese episodio, porque independientemente, y aquí sí me voy a desbordar porque es mi papá, es mi héroe, sí, claro. Pero independientemente de ser mi papá y mi héroe, la verdad es que una cosa es la parte sentimental y otra cosa es la parte profesional, y uno tiene que saber discernir y saber cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad. O sea, yo veo la formación de mi papá, y mi papá es historia de la oftalmología totalmente. O sea, él ha vivido todas las transiciones de la oftalmología. Bueno, no todas, evidentemente, pero sí una gran mayoría, ¿no? Una gran mayoría, porque desde finales de los 80s a los 90s hubieron muchos avances, como el que te comentaba, de pasar de la cirugía sin lente intraocular a pasar a la cirugía ya con implante de lente intraocular. Sí, algo muy agresivo, abierto, ¿no? Efectivamente. Yo a los pacientes les comento que la cirugía de catarata que se hacía todavía se sigue reservando para algunos casos y es una técnica excelente, la cirugía extracapsular, pero les hago la analogía que esa cirugía es como hacerle una cesárea al ojo. Permítanme tomar el modelo anatómico, no se quiere ir. Bueno, el modelo anatómico que trajimos el día de hoy, en lo que se hacía en esa cirugía era hacer una incisión de aproximadamente 8 o 9 milímetros en la parte superior del globo ocular, en el cascarón blanco del ojo, que se llama esclerótica, y a través de esa incisión se extraía el lente natural interno del ojo, cuyo nombre es cristalino, el lente que se opacifica con el paso de los años, que se convierte en catarata, en una sola pieza. Entonces hago el ejemplo que esto fuera como una cesárea al ojo. Sí, pues abrirle completamente. Se abría por capas y se sacaba el niño en una sola pieza. Entonces, lo que se hace actualmente, pues hago un poquito más un ejemplo que es como una cirugía de laparoscopía, ¿no? Efectivamente, encontrándome ahorita a Benito, sí, pues es como una cirugía laparoscópica. A través de heridas más pequeñas introducimos un aparatito que se llama pieza de mano. Esa pieza de mano funciona con base de ultrasonido. El ultrasonido va haciendo cachitos el cristalino y lo va aspirando. Entonces, conforme va haciendo esto, hay cierta similitud a la cirugía, por ejemplo, de próstata, que vas jalando, pero igual vas reponiendo líquidos porque te estás sacando y tienes que mantener ahí los espacios bien formados. Pero les digo, o sea, mi papá fue parte de la historia ha vivido todas estas fases, desde las primeras cirugías correctivas de la graduación que se hacían. Ya tienen más tiempo la cirugía correctiva de la graduación, pero de las que fueron más populares en su momento, a finales de los 80, principios de los 90, era la queratotomía radiada. Aquí lo que se hacía, y todavía, estamos viendo pacientes de entre 60 a 70 años que sufrieron alguna cirugía de ese tipo, ¿no? Que se sometieron a ese tipo de procedimiento. Lo que se hacían eran unas incisiones del centro hacia afuera de la córnea, lineales, por eso les llamamos radiadas, cuya finalidad era aplanar el centro de la córnea, porque la premisa, por ejemplo, en un paciente que tiene miopía, el paciente que tiene miopía ve bien de cerca, pero le cuesta trabajo ver de lejos. La premisa de la córnea de un paciente con miopía es que es una córnea más
prolata, o sea, más prominente. Sí, más gordilla, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, más puntiaguda, vamos a decirle así. Entonces, la premisa aquí es que con estos cortes se genera aplanamiento de esta punta excesiva, y este aplanamiento ayudaba a corregir la medida de graduación porque restaba potencia excesiva a este sistema óptico. Entonces, yo realmente a la fecha me encuentro, oye, es que no había consulta con tu papá. Tu papá sí, nada más que ahora ya no da todo. Sí, ya no quiere venir tanto. Ya no quiere venir. Ya es que estaba muy lleno. Pues sí, él siempre está lleno. Y pacientes que se operaron en su momento ese tipo de procedimientos y súper bien logrados. Posteriormente la cirugía correctiva con láser, la que más frecuente. Más de lo que se utiliza el día de hoy, ¿no? Efectivamente, la cirugía LASIK. A él le tocó la entrada de los estudios de tomografía de coherencia óptica cuando empezó, y la evolución que ya fue la que me tocó a mí. Por ejemplo, y ahorita vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, en los tratamientos de enfermedades particularmente vasculares de la retina, o sea, de problemas a nivel de las venitas de la retina, como el edema macular del diabético, el edema asociado a oclusiones de vena central de la retina, ramas venosas, no vascularización coroidea. Los tratamientos que se hacían antes eran solamente, imagínate, los tratamientos eran solamente con láser, cuando se podía. Y ver. Pero las variables de desenlace que tomaban eran, a ver, ¿qué pacientes perdieron menos visión con el tratamiento? Ah, claro, sí. Imagínate que y perdón, aquí ya me debrayé mucho, pero adelante. Es historia de la oftalmología y de la retina. A principios en los 2000 se encontró por azares del destino que pacientes con este tipo de patologías, que también coexistían con carcinoma, voy a decir hepatocelular, algún carcinoma de hígado, que se trataban con bevacizumab, mejoraban en su visión cuando recibían este tipo de quimioterapia. Entonces, el doctor Rosenberg, si no me acuerdo mal del nombre, en el Bascom Palmer, precisamente en Miami, Florida, empezó el tratamiento con el depósito intravítreo de bevacizumab. O sea, poco a poco fue midiendo la dosis para reducir al mínimo la toxicidad a nivel de retina, epitelio pigmentado, etcétera. Y es aquí donde empezó una era que vino a revolucionar por completo nuestra práctica, cuando menos para en general para los oftalmólogos, pero particularmente para los retinólogos, porque fue el inicio de los medicamentos antiangiogénicos intravítreos. Entonces, como su nombre lo indica, estas patologías están producidas por alteraciones a nivel de la circulación. En algunas ocasiones vienen por venitas de nueva creación que conocemos como neovasos. Y los antiangiogénicos nos ayudan a secar el líquido que generan estos problemas. Y ya se han inventado muchos, se han inventado ya sistemas de depósito prolongado de antiangiogénicos, etcétera. Entonces, aquí retomando el tema de la retinopatía. Nuevamente, papá, te quiero mucho. Eres mi héroe, eres mi ejemplo. Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Muchas gracias por todo y vamos a seguir con el episodio. Entonces, muy bien. Regresando al tema, pues yo soy oftalmólogo especialista en retina, y por mucho, independientemente de todas las enfermedades que pueda haber en la consulta, la más frecuente cuando catalogamos enfermedades de la retina es la retinopatía diabética. Desgraciadamente en México tenemos una deshonrosa mención honorífica en diabetes. Tenemos una genética que no nos ayuda como los premios de premio para la peor película del año, ¿no? Básicamente. Exactamente. O sea, son... de hecho, sí tenemos primer lugares, ¿no? Medallas de oro. Sí, o sea... retinopatía diabética. Entre otras, en corrupción, en retinopatía diabética. Obesidad, en niños, todo, ¿no? Claro. En tráfico, en todo, menos en lo que deberíamos estar premiados realmente. De hecho, hay una serie, una serie televisiva, comedia negra norteamericana, que se llama Hombre de Familia. Que, a ver,
Cosas aparte con Hombre de Familia es una serie que tiene muchas cosas bizarras que uno estando cuerdo y sobrio no entiende bien, pero en estados alterados de la realidad pueden tener mucho sentido. Precisamente en esa serie Padre de Familia agarran al típico hijo de la criada latina como un niño obeso hasta que rueda. ¿Y cómo crees que se llama? Dayabito. Entonces, no es casualidad, desgraciadamente. Sí, número uno, tenemos una predisposición genética súper importante, ¿no? Muy significativa. Y la otra vez que estuve en tu plática aquí de todo el tema de diabetes, sí, yo claro. no conocía todas esas variedades juveniles que actualmente... De diabetes, exactamente. Que actualmente tenemos, o sea, porque es muy fácil agarrar, ¿no? Sí, el diabético tipo 1, el que empezó desde joven, chiquito, sí. desde chiquito con insulina, y el diabético tipo 2, pero yo no conocía ese gris de todos los intermedios. Sí, que están muchas veces fuera de tratamiento, fuera de manejo, mal manejados por la misma situación, que están mal clasificados, ¿no? Así es. Y ahorita, por ejemplo, digo, yo tiene un ratito que empecé a ver el TikTok, porque sí pierde uno bastante el tiempo ahí. Y me salieron cosas... Yo de repente me vi algo de no sé qué del Quemacú y ¿qué es eso? Y eran como chavos hispanos de Estados Unidos, como que muy característico. Y la regla, no de todos, pero sí casi forma general, obesidad entre estos pacientes jóvenes, incluso en varios ya con acantosis nigricans, o sea, varios datos de resistencia a la insulina. Insulina, o sea, ya un tema muy marcado. Y que si ya tenemos la tendencia, nosotros tampoco nos ayudamos con la alimentación porque, a ver, pues la comida en México en general es rica en todo. Deliciosa. Todo, ¿no? Básicamente. Pero no sabemos comer. Y exactamente ese es el tema que nos desfasamos, ¿no? Digo, tú hiciste tu posgrado, al igual que yo, en la Ciudad de México, y te queda más que evidente cuál es el desayuno. El guajolocombo, ¿no? Guajolocombo, el atole. La torta de tamal, los chilaquiles. En cada esquina hay una taquería, 4, 5, 6, ¿no? Es lo mínimo. O sea, por ejemplo, estaba viendo lo de Está saliendo el paciente del hospital y se está comiendo un pinche taquito. y es que parece broma, pero es ley, ¿no? O sea, ya como salí, me voy a dar el gusto de tomarme mi taquito porque pues ya sobreviví. Y es que, sí, claro, y es que es bien rico. O sea, por ejemplo, no sé si tú alguna vez fuiste a las tortas de la basura en la Central de Abastos. Sí. Bueno, o sea, o has escuchado hablar de todo. O sea, sí, o sea, hay tanta variedad de comidas que... esas tortas son, a ver, el bolillo, que es la pieza fundamental de la alimentación de la capital, con una milanesa, con ensalada de papa, con no sé qué tanta cosa, o sea... Carbohidrato sobre carbohidrato sobre carbohidrato, y mátalo con tu atole aparte, con un índice glucémico. Para que no se te atore. Efectivamente. Entonces, realmente tenemos en general, al igual, y este es otro tema, que una muy mala cultura, muy mala educación financiera, tenemos una muy mala educación nutricional. Y si a esto le agregamos, porque no sé, cuando menos, no sé si tú lo habrás visto en pacientes más jóvenes, que digo, por tu área de especialidad quizás no tengas tanto contacto, pero yo sí lo he visto mucho con la generación Z, mucha depresión. Sí, hay bastante, bueno, sí, de hecho es el motivo de consulta, yo diría de un porcentaje como un 30-40% es la depresión en la consulta, y vienen de las edades, como dices tú, 20 y pocos años. Y más jóvenes me ha tocado. La verdad que como dice el neumólogo en la cita anterior, ya me meto en el terreno que no me importa, pero por la confianza a veces de algunos papás que vienen y me traen a su hijo, y yo, es que mi hijo viene mal, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? 14, 13, y yo, híjole, que ya pasan como adultos porque ya están muy grandotes, pero vienen con datos de depresión. Grandotes, pesados. Sí, o sea... Sí me limito a veces a dar un tratamiento y procuro intentar mandarlo con el pediatra, pero a veces el pediatra nos lo remite a nosotros. O con el psiquiatra. Nuevamente, ahí te va. Y no estoy haciendo este comentario a modo de crítica, ni mucho menos. No, simplemente, a ver, dentro de la alimentación y dentro de las golosinas, hay un tema de
que también no voy a hablar de otra tendencia de redes sociales. Me he estado encontrando igual en el TikTok muchos que dice POV, o sea, point of view, cena solo en X lugar. Ya se cuenta, llega uno que se llama, creo que Noé Murillo, que va a varios lados, llega, güey, y come, perdón, como Sabañón. A ver, agarra, fue al Chipotle una vez. A ver, dame un burrito con 3 tortillas y tal, y arroz y no sé qué. Y ves que le entregan un burrito que parecía un recién... Se veía riquísimo, güey, pero parecía un recién nacido, tranquilo. ¿Ves cómo se zampa el burrito y todavía su Coca-Colota se va por una nieve y dices, ay, obviamente, o sea, es contenido y la gente lo sigue, pero ¿a qué voy? Aquí dentro del tema de la ansiedad y depresión, que yo entiendo perfectamente, yo digo, no me identifico porque no es mi generación, pero yo entiendo perfectamente a la generación Z el tema de que, oye, es que como son nativos digitales, el bullying no se acabó en la escuela, o sea, el bullying empezó en la escuela, pero se lo llevan a la casa en las redes sociales, en los chats, etcétera. Entonces se va arrastrando básicamente. Y todos estos son estados de ansiedad, de hipercortisolismo. El cortisol aumenta la resistencia a la insulina. Resistencia a insulina, mucho carbohidrato en general. Y la recompensa inmediata de refugiarse en la comida, pues también te genera sobrepeso. Y si ya tenías por ahí la chispita de... El antecedente familiar, el factor de riesgo, pues ya una diabetes a más temprana edad. Efectivo. Y bueno, justamente un daño angiogénico, ¿no? A nivel de la retina. Efectivamente, o sea, porque como tú me dices, es que yo veo pacientes, o sea, con temas psiquiátricos cada vez más jóvenes. Yo estoy operando pacientes con complicaciones terminales de la diabetes cada vez más jóvenes. Sí. De 20, 30 años. Sí, los más jóvenes de 30 y pocos años, más o menos. O sea, obviamente también hay pacientes tipo 1 que ya en los 20 y tantos llegan muy complicados, pero los no tipo 1, en general jóvenes de 30 y pocos, 40, 50 es la más... Es como mayor. La media, ¿no? Yo creo ahorita, no sé cómo tú lo veas, pero me da la impresión que la media ahorita está como unos 40 años. Sí. Que ya vienen más o menos como unos 10 a 15 años de progresión. Bueno, según la literatura y hasta donde yo recuerdo, y a mí me enseñaron, un paciente que trae daño de retina o un daño oftalmológico secundario por la diabetes, como mínimo tiene 10 años de antigüedad de la enfermedad, aunque él diga, yo soy diabético apenas ayer, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre digo, tú llevas 10 años como mínimo con una mala exposición a tu enfermedad y pues bueno, un mal tratamiento, claro. No, y por ejemplo, realmente este es un tema súper frecuente. El sábado pasado yo, tengo un pasante que viene todos los sábados a ver consulta y llegó un caso pues clásico de paciente joven con diagnóstico reciente, baja visual reciente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea, a ver, te describo el caso. Un paciente de 42 años debutó con hiperglucemia 300 y cacho hace 2-3 semanas y comenta que a partir de esta semana está viendo borroso de lejos y de cerca. Y dice que él antes veía bien. Entonces lo encuentro con una medida de hipermetropía. La hipermetropía representa un sistema óptico menos potente que el promedio. Y bueno, corrigiendo con esa hipermetropía, llegaba al 100%, al 20-20, al 100% de las letras, de lejos y de cerca. Ok, sí, pero es que yo siempre he visto bien. Ok, entonces me brinca esta medida de graduación. Porque esta medida de graduación seguramente no la tenías. ¿Con cuánto debutaste? No, pues con 300 y cachito. Ah, ok. ¿Cuál es el mecanismo aquí? Porque esto le ocurre a más de un paciente. De hecho, cuando estás en la formación en oftalmología, en tu primer año, que estás en la consulta externa viendo de todo, eres el filtro del hospital, te toca ver muchos pacientes de estas características. Entonces, lo que sucede aquí es que ante ese y tú lo habrás visto con pacientes que llegan con cetoacidosis, coma hiperosmolar, si no me equivoco es la nomenclatura. Igual, refiriendo que también están viendo muy borroso. Aquí lo que sucede es que esta glicemia tan elevada al final de cuentas llega de alguna u otra manera al ojo. ¿Cómo sucede esto? Va de la sangre del corazón, de las arterias carótidas, ya de ahí llega al ojo
Y en el ojo hay un gran filtro que se llama... Ay, perdón, ya lo rompimos. En el ojo hay un gran filtro que se llama cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar llega la circulación a través de las arterias ciliares y imagínate que fueran como nefronas. Básicamente, sí. Las arterias ciliares llegan al cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar hace una filtración de esta sangre, genera plasma, algo de glucosa, aminoácidos, factores de crecimiento, etcétera, iones. Y tiene cierta homeostasis, tiene cierto balance. Sin embargo, ante situaciones de hiperglucemias mayores a 200, 250, 300, hay un mayor filtrado de glucosa a humor acuoso. Y el humor acuoso está circulando de cámara posterior, que es desde detrás del iris, hacia cámara anterior, que es de frente al iris, para drenarse al final de cuentas en las coladeras internas del ojo, cuyo nombre es trabéculo. Entonces, parte de esta glucosa aterriza en el cristalino, se interioriza y genera un efecto osmótico. ¿A qué me refiero con esto para la audiencia? Toda esta glucosa que llega al lente natural interno del ojo, al cristalino, jala agua hacia adentro del cristalino y ocasiona que sus fibras ya no funcionen adecuadamente. Si normalmente funcionaban con esta cohesión de esta manera, si están hinchadas estas fibras, no funciona adecuadamente el lente y el lente pierde potencia. Esta pérdida de la potencia genera hipermetropía y la hipermetropía finalmente es lo que le genera al paciente visión borrosa de lejos y de cerca. Ahora, esto es algo en agudo, pero a este paciente nuevamente, aquí como caso ejemplo para saber por qué es tan importante el tema de la diabetes en mi área de especialidad. La retina, que es este tejido que se encuentra aquí detrás, imagínense que fuera como el papel tapiz interno del ojo. En la parte de atrás, ¿no? Efectivamente, son neuronas modificadas, básicamente, y sabemos que, a ver qué es lo que pasa si se nos está bajando el azúcar, si no nos hidratamos bien, si no hemos comido, pues sentimos que se nos da el vaído y que nos vamos a caer. Tenía bastante rato que no escuchaba la palabra el vaguido. El vaguido. El vaguido. Sí. Que me da el soponcio. Sí, más de Ciudad de México, ¿no? Sí, o sea, que sientes que te vas, que se cierra el campo visual. Bueno, eso habla de que... Y dice, ¿qué te dicen? Tómate una coquita. Una coquita. ¿Por qué? Pues por al final de cuentas, pues es energético ahí para tu cerebro la glucosa. Entonces, aquí lo que sucede es que la retina realmente, al ser una extensión del sistema nervioso central y ser un tejido con un altísimo metabolismo, pues es de los tejidos que más circulación reciben por segundo en todo nuestro organismo. Es ¿cómo se llama? Es un motivo de consulta muy frecuente que el paciente me dice, no, lo que pasa que yo comencé con mi tratamiento y justamente cuando me iniciaron mi insulina, que es la mitología de la insulina, sí, por supuesto, me dejó ciego. Y yo digo, no te dejó ciego. Básicamente la insulina te vino a hacer bien, pero al tener ya, quiero suponer, y si no corrígeme, la proliferación que ya tienen de la neogénesis justamente. De la angiogénesis, sí. Cuando comienzas tú a retraer o a disminuir lo que estabas explicando ahorita del filtro ciliar y toda esta glucosa, pues obviamente disminuye también parte del edema, comienza a funcionar pues de manera ordenada, yo creo, el ojito y deja llegar un poco de flujo sanguíneo y eso en parte también creo que disminuye la visión, creo que cuando se vienen a dar cuenta, más aparte de lo que estás comentando y ya la entrada justamente de una nueva neoformación que ya invade todo el ojito, ¿no? Claro, aquí realmente el tema es principalmente por isquemia, que isquemia es mala circulación per se. Entonces, la retinopatía diabética se define como una retinopatía isquémica y la retina tiene dos partes. La parte central, conocida como mácula, que es la encargada de la definición fina de la visión, y alrededor de la mácula lo que conocemos como periferia, que es la encargada de amplitud en nuestro campo de visión y visión en condiciones de poca luminosidad. La isquemia, de hecho, a través de un estudio llamado angiografía de retina con fluoresceína, la podemos caracterizar de forma bien precisa. Y característicamente en la retinopatía diabética, la isquemia camina de periferia hacia el centro. Para que llegue la isquemia a la mácula, es que definitivamente ese ojito ya está tronado y no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va pasando?
¿qué es lo que va pasando aquí? Las arterias y las venas van en unidades de mayor diámetro a menor diámetro. Van arterias, arteriolas, capilares. Entonces, lo que sucede con el daño diabético, se empiezan a morir los capilares. Y eso lo vemos en el estudio de angiografía, porque si los capilares están vivos en las partes periféricas, se ve como un difuminado blanco en toda la parte periférica. Pero en el momento que se empiezan a morir, lo que vemos es que este difuminado, que era otrora blanco, empiezan ya a ser zonas francamente oscuras, ya no hay circulación. Entonces todo esto es isquemia, y lo que sucede es que esta isquemia pues repercute en muerte celular de toda esta retina periférica. La retina periférica va secretando factores proangiogénicos. Y para intentar compensar, supongo, ¿no? Efectivamente, el factor proangiogénico que lo que busca es, dice el ojito, en términos coloquiales, a ver, si la sangre que yo necesito no está llegando a través de las venas por donde normalmente debería llegar, vamos a hacer unas nuevas venitas para que sí llegue por ahí, que son las proliferaciones. El problema con las proliferaciones es que son venas totalmente, o sea, son vasos totalmente anormales, que son frágiles, se rompen con facilidad, y estos son los que generan ya los cambios relacionados con la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, las dos causas principales para que un paciente ya con retinopatía diabética proliferativa pierda visión, que realmente coincide, o a mí me parece que coincide mucho con el momento de la necesidad de insulina, son, número uno, hemorragia a nivel de la gelatina vítrea. Imagínense que la parte interna del ojo fuera como una alberca, y el gel vítreo, compuesto 99% de agua y 1% de fibras de colágeno, pues normalmente es totalmente transparente. Si tenemos estas venitas sobre la retina y se rompen, pues estas venitas están echando sangre hacia esta gelatina, hacia y la manchan. Efectivamente, la manchan de sangre, deja de ser transparente, en lugar de ser como una alberca con el agua bien clarita, es como una alberca pues que nunca le han hecho aseo. Es una alberca o medio sucia o muy sucia. Entonces, ni al paciente le deja ver, ni al médico que está revisando al paciente le deja ver con precisión. Puede ver, claro. Efectivamente. Entonces, esa es una causa. La otra causa, que es por mucho, también se pelean, la verdad, pero está descrita como la causa más frecuente de pérdida de visión en paciente diabético, es el edema macular del diabético. Voy a ir desgranando un poquito esta palabra porque es un diagnóstico que no es tan fácil de comprender, con esos términos. Edema significa acúmulo de líquido. La mácula, repito, es la parte central de la retina. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Imagínense nuevamente las venitas que están circulando aquí en la parte central de la retina como sus tuberías. ¿Qué es lo que pasa cuando una casa está recién hecha? En teoría, pues las tuberías están bien, pues el agua circula bien y no hay fugas. El problema es que la diabetes le mete mucho kilometraje, mucho desgaste a estas tuberías y empiezan a tener fugas. Estas fugas de las tuberías generan salida de líquido desde la circulación hacia las capas internas de la retina. Eso es lo que conocemos como edema. Entonces, cuando este edema le pega al centro de la retina, a la mácula, pues nuevamente imagínense que la estructura normal de la mácula es manita con manita. Al momento de haber líquido entre mis deditos, se hincha. Efectivamente, dejan de funcionar adecuadamente las comunicaciones y esto genera visión borrosa. Y es aquí donde entran los medicamentos que comentamos hace un ratito, los medicamentos antiangiogénicos, los medicamentos inyectables de la proliferación, ¿no? Digo, aparte que con lo que estás comentando, que esa nueva formación de vasitos, aparte que son débiles, se sangran, ¿no? Entonces, y provocan también, aparte del edema, sangrado, hemorragia. El edema está dado por los vasos nativos principalmente. Las hemorragias por las proliferaciones. Bien. Aquí hay daño a dos niveles de nuestras tuberías naturales, o sea que las que dices que se desgastan con el tiempo por el mal control de la glucosa. Por el depósito de productos avanzados de la glucosilación a nivel del endotelio, esto va generando, vamos a llamarle fisuras, va a alterar, alteración de permeabilidad endotelial. Y eso es lo que va generando el edema, el escurrimiento de líquido desde el compartimento vascular hacia las capas de la retina.
Y esa es la situación, el escurrimiento de este líquido, lo que hace que perdamos visión. Mientras que en la retinopatía proliferativa, Hay una neoformación. efectivamente, la neovascularización, esos neovasos se rompen, sangran y generan la pérdida de visión. Sí, claro, porque ya uno no ve, como comentas, está lleno de agüita. Tienes una tela atravesada. Efectivamente. Así es. Entonces, son los dos mecanismos más frecuentes. Ahora, ¿por qué es importante acudir con su médico internista si tienen antecedentes exactamente. Si tienen antecedentes familiares, si tienen diagnóstico reciente? Porque estos problemas son totalmente silenciosos. Estos problemas no dan ningún tipo de síntomas hasta que ya tienes bien puesta la enfermedad. Y ya para cuando ya cuando hay síntomas, ya cuando hay pérdida de visión, pues la cuesta ya se hace mucho más empinada, los tratamientos son más caros, es infinitamente más barato la medicina primaria, la medicina preventiva, que tratar complicaciones. Claro, sí, como todo. Sí, porque lo que muy frecuentemente a mí me sucede es que viene el paciente y me preguntan, oiga, doctor, ¿y qué tanto voy a mejorar mi visión, no? Y es que me va a operar. Y es muy común que conmigo siempre me pregunten, ¿y usted va a operarme igual? Y yo, no, yo no le opero, yo le hago la valoración y le puedes entrar cuando quieras. Sí. Y yo le digo, no, digo, la mitad del tratamiento aquí en parte le digo es que si yo o usted lo controlamos de una manera adecuada, la cirugía va a tener una mejor recuperación y claro que va a comenzar a mejorar sus síntomas. Así es. Pero siempre es una pregunta muy frecuente que sí, ¿qué tanto van a mejorar? Y después sí existen personas, como tú comentas, oiga, doc, fíjese que mi primo, mi tío, mi esposo también es diabético, pero él todavía ve bien, pero de repente me dice, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Y yo creo que esta es la parte muy importante o el mensaje a todos, ¿no? O sea, lo mejor es la prevención. Venir a tiempo, un control metabólico adecuado, porque ya cuando llegan no significa que no se pueda componer, significa que, bueno, es un daño al final del día, ¿no? Sí, a ver, yo durante muchos años tuve mis dientes muy descuidaditos. No les prestaba la atención debida. Pero de repente, pues, con varios temas personales, tuve interés nuevamente, me cuidé, etcétera, y me empecé a empapar mucho más. Y es una situación muy similar, por ejemplo, no vayas al odontólogo hasta que te duele el diente, porque cuando te duele el diente ya tienes caries, ya está podrido, o sea, mientras más... O puedes perder la pieza quirúrgica, la pieza dental, perdón. Implante, y ahí se va sumando a la cuenta, porque mientras más... Y voy a quedar igual. No vas a quedar igual. No, te van a hacer una... Bueno, puedo estar equivocado aquí con los términos. Te van a hacer una endodoncia, que entiendo que es quemar el nervio. Tienen que meter ahí un engranaje para meter hacer una pieza nueva. Al final del día no es tuyo. Puede que quedes bien, pero siempre va a haber un daño, ¿no? Va a haber una secuela. Es lo mismo con lo que yo hago. A ver, realmente... Yo amo lo que hago, a mí me apasiona, si me preguntas entre retina médica y quirúrgica, la médica me parece muy interesante porque es muy amplia y es muy bonita, porque todo tiene lógica, todo tiene sentido, pero a mí me apasiona la retina quirúrgica. Yo soy amante de operar y de operar casos complejos, etc. Desgraciadamente, los casos más complejos son los que peor, en general, son los que peor pronóstico tienen. De hecho, vacilábamos porque digamos que hay casos de complejidad 1, 2 y casos de complejidad 10 que es el full. Les va a ir mal, les hagas lo que le hagas, cirugía con muchas posibilidades de que tengas eventos transquirúrgicos. Mientras los casos 1 o 2 son pacientes, por ejemplo, el que recién tuvo pérdida de visión, pero que en general su retina está bien, no hay tanta isquemia. Ese es un paciente con pronóstico y a ese paciente lo tienes que operar. Sí, o que llegan a muy temprano, o sea, tantito ya comenzaron a ver mal y acuden, ¿no? Que es lo que también pasa. Efectivamente. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y digo, esto es una tragedia. No lo hagan, por favor, porque es una situación que me toca ver muy frecuentemente. Ya tenía un ojo tronado que dejó de ver hace 2 años, hace 3 años.
Y la señora viene cuando le bajó la visión al otro ojo. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces ya por el primer ojo hay poco nada que hacer. Y como en el otro ojo se dejó pasar tanto tiempo, en lugar de ser una complicación de este tamaño, se hace una complicación. O sea, realmente el paciente trae una complicación enorme y de un peor pronóstico. Entonces, ¿cómo va a ser que, no, pues total, todavía tengo un ojo? No, a ver, si te bajó un ojo, si te quedaste ya sin uno, pues yo creo que es el tiempo suficiente para decir, necesitas que el único que tienes lo cuides, ¿no? Es que le meten estrés al paciente, porque ese paciente es el que viene y es el más interesado en que oye, y tú me garantizas que voy a volver a ver, y es que no, o sea, y ahí tienes a la familia, oiga, sí, doctor, es que no sé qué, o sea, toda la presión encima. A ver, o sea, no se cuidó nunca la diabetes. Ya el otro ojo le bajó la visión hace tantísimo tiempo. Sí, y nunca ya tuvo perdió uno y llegas el interés de atenderse. Y ahorita, a ver, o sea, digo, es muy difícil, ¿no? Soy bueno en lo que hago, o sea, pero a ver, yo no soy Dios, no tengo una varita mágica que resuelva problemas mágicamente, ni mucho menos. O sea, es que ¿qué garantías me da? No puedo darle ninguna garantía porque sus ojos no son piezas de automóviles. Sí, no son las que se cambian por una nueva, ¿verdad? Efectivamente, o sea, los médicos trabajamos con base en pronósticos. Si pronósticos en posibilidades. Si un paciente si las posibilidades de que al paciente le vaya bien con el procedimiento son superiores a que el paciente le vaya mal, adelante, dale, claro, hazlo. Yo sí soy brutalmente honesto y he aprendido a hacerlo más con el paso de los años. Porque, por ejemplo, ese ojo único el caso es una araña, está súper complejo. El César Portilla más ingenuo de hace algunos años le diría al paciente, no, si es que es su ojo único y vamos a darle y tal cosa, pero está difícil, no va a recuperar. Sí, en el consultorio todo es sí, doctor, lo entendemos. Y con el favor de Dios nos va muy bien, o sea, se logra rescatar lo que se puede, o sea, se hizo lo mejor que pudo. Oiga, vamos súper bien. Sí, doctor. Ajá, ¿y cuándo voy a ver? Era la constante. Y precisamente me estaba acordando que también esperan ver al 100%, ¿no? Nuevamente ese es también un tema, ¿no? Efectivamente, o sea, yo ya desde hace, porque me estaba recordando con esta anécdota de casos durante la formación como retinólogo. Teníamos uno de nuestros adscritos que operaba a muchos pacientes con patología reciente, o sea, que habían perdido recientemente visión y echábamos broma entre nosotros. No, pues si operas el que luego, pues claro que a todos les va bien, ¿no? Pero a ver, te estoy hablando que don señor, y los conocen del Conde Valesano, ¿saben quién es? Pues a ver, tiene su colección de Porsches, anda de AP para arriba, o sea, le va bien. ¿Por qué? Porque en ese paciente tuvo una intervención a tiempo, le ahorró un problemón, y ese paciente es el que te recomienda. Es que el doctor me operó y me fue bien, yo volví a ver, yo tenía el ojo perdido y el doctor me salvó. A ver, mientras que con el caso que te estoy comentando, ya muy complejo y que ya, o sea, tú hiciste tu buena obra, terapiaste al paciente y todo, y a los familiares, y te fue bien, realmente tú lograste reaplicar la retina, o sea, dejaste todo en su lugar, pero a ver, una retina recibe el 100% de su oxígeno cuando está adherida, cuando está en su lugar. Si la retina está despegada, está recibiendo nada más el 25 a 30%. El 70-75% restante viene desde su piso, viene de la coroides. Entonces, una retina, mientras más tiempo pase despegada, más isquemia, más se va muriendo. Claro. Y una cirugía, con todo respeto, de un desprendimiento de retina de tanto tiempo de evolución, es taxidermia. O sea, es rellenar un ojito nada más porque sí. Y eso
dicen, la mula no era arisca, la hicieron. O sea, eso digo, uno poco a poco lo va aprendiendo y cuando menos a mí, digo, habrá gente más que le cayó el 20 antes que a mí, pero yo sí lo fui aprendiendo porque sí, muchas veces, sí, doctor, yo, o sea, le agradezco porque conservé, pero digamos que de 5 casos operados así eran 2 de esas características. Los otros, sí, doctor, ¿y cuándo voy a ver? Okay. Es que usted nunca va a volver. No, ¿cómo? Y ya, es que no va a recuperar. No, pero es que eso no me lo dijeron. Sí, nos echamos 1 hora en su consulta platicando que la cosa... Sí, y recuperan muy poco, ¿no? Mande. ¿Recuperan muy poco o nulo? O nulo, o sea, entonces... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no se opera? Digo, si la retina siempre queda separada, si no se opera, pues definitivamente va a tener la pérdida completa, ¿no? ¿Un 100%? No necesariamente. Puede que... ¿O qué sucede? La historia natural es que lo más probable es que sí se pierda. Haz de cuenta, estamos hablando que es un paciente que alcanza a ver el movimiento de la mano frente al rostro. Ese escenario. Nada más, no más que eso. Ese movimiento de la mano frente al rostro, si ese paciente complicadísimo no se lo toca, y es lo que les explico hoy día en los pacientes en la consulta, porque digo, prefiero, como dicen, una roja, que más vale una roja que 100 descoloridas. O sea, prefiero que dejemos los términos bien en claros de por qué considero que no se debe operar a que sí lo haga. A ver, si ese paciente se opera yéndonos muy bien con la cirugía, que ya de por sí estamos hablando de una cirugía técnicamente muy desafiante, y claro, no es que yo sea un manco ni mucho menos, al contrario, creo que soy muy buen cirujano. O sea, obviamente no el mejor ni nada, pero creo que tengo mucha experiencia, opero mucho, o sea, me considero bueno. Haciendo maniobras, haciendo milagros, vamos a doblar la retina a su lugar, pero si conserva lo que usted tiene ahorita, o quizás camina que me vea la mano a 2 centímetros más lejos, ¿sí? Nos fue súper bien. Incluso puede bajar la visión. Pero lo que sí le puedo asegurar es que su cirugía tiene muchas posibilidades de complicaciones. O sea, dentro de la cirugía y posteriores a la cirugía. Si caemos dentro de esta estadística, que es algo mucho más probable con su caso que con un caso que recién comenzó, lo poquito o mucho que tiene ahorita lo va a perder en las primeras semanas y de una forma dolorosa, porque aparte, en cirugías que no llegan a buen puerto, de ese tipo de pacientes con daño terminal de la diabetes de su retina, ocurre un fenómeno que se llama glaucoma neovascular, que es básicamente esas venitas anormales, esas proliferaciones, pululan por todos lados, invaden el trabéculo, que es el sistema de control de drenaje de la presión intraocular, sube bruscamente la presión intraocular y ahí traza al paciente de 1 mes y medio, 2 meses de la operación, con mucho dolor, porque límites normales de la presión intraocular, 10 el límite bajo, 20 el límite alto. Esos pacientes llegan con presiones intraoculares en 60, 65. La presión de cierre de la arteria central de la retina son 70 milímetros de mercurio. O sea, sí se pone complejo. Se pone muy complejo y muy doloroso. Y es aquí donde vienen... Digo, eso puede suceder en cualquier escenario, pero es mucho más probable que pase con un caso muy avanzado. Y es aquí donde viene el escenario de, ay, doctor, es que nos hubiera dicho y no lo hacíamos, ahorita ya estamos gastados, estamos pagando el préstamo de la cirugía. Yo la verdad es que el mejor psicólogo es una conciencia tranquila. Ya tiene mucho tiempo que si son casos de ciertas características, es mejor ya no operar. Es mejor no operar. Realmente, o sea, el paciente que entra a quirófano está esperando un resultado. Sí, claro, y entran con la esperanza, como bien comentas, de que puedan ver, pero desafortunadamente no todos los casos van a ser para positivo y como dices, siempre llegar a un caso muy avanzado, pues ya no hay tanta ventaja de que tengan la mayor visión. Entonces aquí la recomendación sería que en cuanto un paciente sea diabético, bueno, a mí me preguntan, oiga, bueno, la otra vez llegó un paciente de reciente diagnóstico y ¿cuántos años tiene? ¿Y cuánto tiempo lleva de diabético? Bla, bla, bla. Y yo les dije, pero pase de una vez con el oftalmólogo. Y gracias. Me dijo, pero ¿para qué si yo veo bien? Y yo, o sea, sí, yo sé que ves bien. Sí, pero no. Ajá, exactamente. Pero le digo, o sea, preocupa, le digo que vaya a una revisión general, justamente así como viene conmigo de una manera preventiva, porque fue lo que hicieron,
lo detectaron, Claro. digo, necesitamos ver que no tenga ningún problema en el ojo, porque usted me dice que ahorita, pero a lo mejor lleva 2 o 3 años, ¿no? Con el diagnóstico, entonces hay que ver que no tengan la neoproliferación, etcétera. Claro, Demás. claro. Entonces, a veces cuesta, ¿no? También decirle, ¿cada cuánto tengo que ir con el oftalmo? Pues yo creo que casi inmediatamente hacer el diagnóstico hay que hacer una consulta inicial, como decir consulta cero, para también llevar un antecedente y un control con alguien, ¿no? Sí. Para ver, para que ya cuando se establezca, comience el tema de que hay una nueva formación o de degeneración macular o todo este relajo que estás platicando, actuar de una manera temprano, hacer una cirugía de manera rápida, y eso nos beneficia y nos da un resultado, como comentas, positivo para que el ojo tenga una mejor visión, ¿no? El mejor paciente es el que nunca le tienes que hacer un tratamiento por retinopatía diabética proliferativa. Es el que no tienes que operar, ¿no? Es el que no tienes que hacerle nada. Ese es el mejor paciente. Ese paciente no va a tener problemas. Y la forma de que el paciente no tenga problemas es que se tome en serio su enfermedad. Nuevamente entiendo. El paciente cree que ve bien. Y muchas veces creen que ven bien y a la hora que los revisamos en realidad... o sea, pon tú que no tengan retinopatía diabética, pero sí tienen graduación, ya no le... O sea, algo te voy a encontrar, va a haber algún área de oportunidades. Siempre hay una... Bueno, ya cuando usé lentes, yo no usaba hasta la residencia, y yo fui por tema de dolor de cabeza, y yo dije, pues ya sabes, uno es médico. Claro. No va a ser que sí esté ya viendo menos. Y cuando me pusieron los lentes y todo, dije, no manches, realmente. Y eso que la graduación que tengo es mínima, ¿no? Oye, no era mamón, es que no te ve. O sea, no te dejé saludar por mamón, es que no te vi. Pero como bien estás diciendo esa parte, a mí me impresionó mucho porque fue así como que boom. Dije, no sabía que no alcanzaba, que ahí se ve normal, ¿no? Que hasta allá puedo ver normal. Claro. Y bien comentas, a veces aunque no encuentres nada malo, pero siempre, digo, nada malo en cuanto a la enfermedad de la diabetes, pero siempre existe un área de oportunidad que se puede mejorar. Hay muchas áreas, o sea, yo es lo que le digo a los pacientes, en una consulta muy breve, o sea, porque realmente nos toma menos de 20 minutos, y la revisión, o sea, una revisión completa, me toma, o sea, incluyendo graduación, revisión de segmento anterior, fundoscopía, etcétera, me toma menos de 5 minutos. Puedo detectar muchas cosas y podemos prevenir muchas cosas. Entonces, retomando aquí con el paciente diabético, al momento de su diagnóstico, vente a consulta, por favor. Es venir al médico oftalmólogo y hacer una... Sí, vente a consulta, de preferencia, o sea, puede ser con cualquier oftalmólogo, pero si tienes... Puedes venir acá por si tienes a bien conmigo, especialista en retina, pues mejor que mejor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si en el paciente está todo bien, que es la mayor posibilidad, revisión una vez al año. Si en el paciente encuentras cambios, pues hay ciertos lineamientos que te indican, complementa con estos estudios, o simplemente control metabólico y revalora en 3 meses. En general, pacientes más delicaditos los puedes ver tan seguido como cada 2 a 3 meses. Pacientes más sanos, una vez al año. Con eso es más que suficiente. Ahora, otro tema importante, porque sí es una duda frecuente de los pacientes. Cuando necesitan tratamiento con rayo láser. Con radioláser. Ándale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos pacientes, como los oftalmólogos, sí usamos el láser para todo, la neta. Tienen la idea de que el láser te hace ver mejor. Muchos pacientes diabéticos piensan, oye, con ese láser me va a mejorar la visión. No. ¿Cómo funciona el láser? Nuevamente, estábamos hablando de que la retinopatía diabética es una enfermedad isquémica, mala circulación. La mácula, vamos a decir que se conserva, pero todo alrededor de la mácula hay isquemia, hay ausencia de circulación. Esa es la indicación, eso, más o menos, la presencia de venitas anormales, de proliferaciones, en particular si ya las tienes, es la indicación de fotocoagulación láser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tratamiento? La fotocoagulación es un láser que quema. Entonces, hacemos una ablación, o sea, quemamos toda la retina periférica, la bombardeamos con láser,
para salvar la parte central de la retina. Estamos eliminando tejido muerto. Yo les pongo el ejemplo a los pacientes que esto es como si tuvieran un paciente nuevamente con pie diabético. ¿De qué viene el pie diabético? De neuropatía, mala circulación, mala cicatrización de las heridas, colonización bacteriana. Digamos aquí ya en el pie, ya el dedo tiene una úlcera. Sabemos que si esta úlcera, si esta infección se sigue corriendo, se va a llevar el pie, y si se sigue corriendo, se va a llevar la pierna, y si se sigue corriendo, puede matar al paciente. Entonces, aquí es lo mismo. Toda esta isquemia, hagan de cuenta que es como podredumbre. Toda esta zona isquémica periférica de la retina son células muertas que están gritando ayuda y a la vez liberando factores angiogénicos que son los que perpetúan el círculo vicioso de la retinopatía diabética y llevan a las etapas más avanzadas. Hay que eliminarlas, y la forma que durante muchos, más de 40, 50 años ha sido el estándar de oro para el tratamiento de este problema es la fotocoagulación láser. Entonces, repito, esa fotocoagulación láser no es el láser para corregir graduación, para mejorar visión. Ese láser no limpia sangrados. Ese láser lo que elimina es retina muerta que está generando problemas que perpetúan el ciclo de la retinopatía diabética. Entonces, ¿cada cuánto un paciente tiene que hacer una fotocoagulación? O sea, ya cuando le hiciste a uno una vez, en teoría tendría que entrar en su mejor o buen control, pero claro, existen como indicaciones de te tengo que volver a poner rayo láser en cierto tiempo. Te puedo hablar de las mañas de algunos colegas para aplicar láser, y aquí sí entramos en chisme, porque a mí me choca que me vean la cara. Y o sea, por ejemplo, no sé si vas con el contador que te esté hablando con términos rebuscados y que te esté haciendo menso. A ver, o sea, yo también, o sea, en esa parte soy abogado de los pacientes. A ver, señor, mire, se lo voy a explicar así. Les explico el mecanismo del láser. Una fotocoagulación láser, haz de cuenta, se aplica en un equipo, en una lámpara hendidura como en la que te he revisado allá en el consultorio. Nada más que esa lámpara hendidura tiene una fuente de generación de láser. ¿Tú sabías que el láser es un acrónimo? Chica. Significa... papi. El láser es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. No, me va a flojera traducirlo en español ahorita, pero es una onda de luz que tiene cierto propósito. Entonces tienes tu equipo LASIK, que es la cirugía correctiva de la graduación, también es un acrónimo. Yeah. LASIK significa queratomileusis con láser en sitio. Una mileusis es un moldeamiento, queratos es córnea y con láser. O sea, es un moldeamiento con láser de la córnea. Entonces aquí lo que hace ese láser que sí mejora la visión es, acuérdense lo que hablamos de la queratotomía radiada. Una córnea más prolata es más potente. Entonces el láser lo que hace, aplana esa parte más potente de la córnea para reducir su potencia excesiva y llevarte una mejor visión. Efectivamente, sin necesidad de lentes. Entonces, aquí regresando al tema del rayo láser ¿Cada cuánto se tiene que aplicar? No se tiene que aplicar cada cuánto. Bueno, así. No existe una cada cuánto es. Efectivamente, se tiene que aplicar. ¿Sí o no? ¿Se tiene que aplicar o no se tiene que aplicar? Entonces, si cumple el paciente ciertos criterios, se tiene que aplicar. Ahora, yo les hago los... porque aquí también los arquitectos... Pero no es como el paracetamol de cada 8. O cada 3 meses, o cada 2 meses, no. Se aplica... Yo soy el contratista que te va a pintar tu consultorio. Y yo, obviamente, al tener el sartén por el mango, te puedo decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a hacer lo siguiente, dame desde temprano las llaves y yo en esa sola visita pinto todo, y si vemos que le faltó más adelante un detallito por acá o una esquina, pues lo resanamos, lo retocamos. Así lo manejo yo, o sea, porque a mí me parece que eso es lo justo con el tiempo y el dinero del paciente. O sea, no soy el que cobra más barato, ni mucho menos, pero sí te aseguro que en esa sentada de láser voy a hacer todo el tratamiento. Entonces lo que hacemos lo mayor posible
para mejorar en la sesión que se realiza. Efectivamente, o sea, tú tienes que dejar cubierta la mayor parte de la extensión de la periferia posible. O si tú eres un poquito más rufián de la medicina, si tú eres un poquito más gandalla. Ay, no, ¿cómo? Eso no existe, cabrón. Yo solamente cobro en efectivo, yo no sé qué son fantasmas fiscales, que ya nos cayó, ya nos cayó finanzas el otro día porque como el dinero se está acabando, pues vamos a apretar a los médicos. Cabrón. Bueno, a mí ya me mandaron igual a auditar, digo, afortunadamente todo bien, y dije, yo estoy en orden. Me hicieron, ¿cómo es la invitación obligatoria? ¿No? Una invitación obligatoria a cumplir con tus obligaciones fiscales. Y le digo, no, pues ahí está. Le digo, toma mis declaraciones, todo. Afortunadamente todo bien, pero sí, entonces solamente se tiene que hacer, como bien dices, lo ideal es hacerlo, dar la fotocoagulación, abarcar el mayor territorio que se pueda. Efectivamente, de la retina periférica, sin pegarla a la mácula. Si llegara a existir algún detallito, pues ya se hará. Más adelante puedes, o sea, si ves que el paciente tiene nuevamente proliferación, puedes reforzar un poquito. Reforzar lo que probablemente haya quedado ahí de rezago, ¿no? Pero supongo que tiene la exposición a la fotocoagulación tampoco es inocual. Me imagino que debe tener por lo mismo como un tiempo de aplicación o es decir, ¿cuánto puedes tardar en, como bien dices, en resanar o en curar todas esas partes? O sea, en aplicar el tratamiento. Toma menos de 10 minutos por ojo. Okay. Toma menos... Ahí te va bastante rápido, entonces. Sí. Pensé que era un poquito más tardado. ¿Qué pasó? No, en general, pensé que te llevaba, no sé, algo más, ¿no? Nada. En menos de 10 minutos, con un buen ritmo de fotocoagulación, das una muy buena fotocoagulación. Ahora, por eso te digo, porque muchos pacientes la pregunta frecuente, porque ya muchos ya fueron con por otra opinión y lo primero llegan con sus estudios de otro lado. Oye, a ver, revisa. Sí, claro. No, te reviso a ti primero y ahorita platicamos. Pero sí, doctor, es que me dijeron que me tienen que dar láser cuando menos 6 sesiones. Ya. Cuando menos ya te diste el taco de por dónde va la cosa. A ver, te digo, esto es como pintar una pared. O sea, yo puedo pintarla en un día sin ningún problema o puedo cobrar en un día, otro día. Es como los maestros que trabajan por día o trabajan por hora, una cosa así, ¿no? O trabajan por contrato, como bien platicas, ¿no? Así es, entonces, o sea, si tú lo ves, porque el láser al final de cuentas son quemaduras, es un poquito molesto, así es un poquito incómodo para el paciente. Si tú lo ves por la parte de que, no tolera toda la aplicación, o sea, damos la mitad hoy y la otra mitad después, o una cuarta parte hoy, una cuarta después. Pero puede ir variable. Yo soy de la idea de al mal paso darle prisa. A ver, y si te voy a cobrar una fotocoagulación, en esa sentada hacemos todo. Lo mayor posible, todo. Claro. Pero, a ver, con algunos lugares que según esto, de muy buena fe y supuestamente, pues ni tan de buena fe porque ya les ensartaron de cuando menos de 4 a 5 sesiones y la neta sí hacen buena fotocoagulación. Pero es algo que podrían hacer. Pero como dicen, ¿pero a qué costo? Pero a qué costo, efectivamente. Entonces digo, sí, en una sola sentada puede ser un poquito más incómodo, pero ya le diste el tratamiento que necesita. Entonces yo así lo veo. Esa es mi idea. No tiene por qué ser verdad universal, pero a mí me parece lo más justo. Sí, claro, como todo, ya hablando en términos éticos y como yo siempre digo, hay que ser un poquito hipocrático, siempre digo, haciendo referencia de que hay que tener esa ética profesional, ¿no? Lo primero es no dañar, como dicen por ahí, así ¿no? Es. Oye, entonces, ya haciendo ya una conclusión, creo que ya terminamos, ¿ya llevamos una hora? Llevamos una hora. Está buena la plática, vamos a hacerla 2 horas. Sí, cabrón, es lo que estoy pensando. Sí, porque con tu papá también nos quedamos así como que... Entonces, de las enfermedades de mayor... La continuación ahorita en la cantina. Vamos a irnos a grabar allá mejor. Ándale. De las enfermedades de mayor frecuencia que uno como retinólogo, así el término correcto, ve, es la retinopatía diabética, que es la proliferación de los vasos, de justamente lo que platicas a nivel de la retina, que al final del día esto es por una neoformación, una nueva formación por los vasos, por un descontrol metabólico, el aumento de la glucosa a nivel general, creo que en todas partes del cuerpo causa este efecto. Otra patología que ves es el edema macular, que es la parte de la diabetes, que es el edema por la nueva
formación y por los vasos que ya existen, pero que se dañan al final del día y pierden su permeabilidad de mantener esa homeostasis o ese equilibrio del agua y de las proteínas. Digamos que es como el paciente, en tu área, digamos que es como el paciente hepatópata o el paciente con falla cardíaca derecha, o sea, que están hinchados. ¿Por qué? Porque no hay un buen equilibrio entre el aporte y la demanda, ¿no? Se está saliendo. Y digo, y al final del día los tratamientos, como mencionas, es la fotocoagulación con láser para poder eliminar esas zonas que ya básicamente están isquémicas o muertas, ¿sí? Y en el edema macular ¿cuál sería el mejor manejo? Medicamentos antiangiogénicos inyectables. Pues sí. Estamos platicando de aplicar medicamentos que inhiban la nueva proliferación de estos vasos. Los antiangiogénicos, tienen una función dual. Número uno, ayudan en casos de retinopatía diabética proliferativa a secar estas proliferaciones, pero el principal efecto del medicamento antiangiogénico es a nivel de la parte central de la retina, a nivel de la mácula. Imagínate que aquí hacen un efecto, realmente hacen un efecto de secado porque disminuyen la permeabilidad de los vasos principalmente. Sí, es como bien comentas, eliminar la falla cardíaca. Son como diuréticos, vamos a decir. Ándale, que puede ser un equivalente a tener un efecto como de tipo diurético. Imagínate que fueran los diuréticos de la retina. Y otro que escucho que muchas veces el paciente dice, es que el doctor me va a poner una vacuna. ¿Esa es la vacuna? Son los antiangiogénicos. ¿Esa es la vacuna? Efectivamente. O cuando inyectan o ponen también toxina botulínica, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? No, a ver, te estoy vacilando. La toxina botulínica tiene aplicaciones... Ese es otro. Es otro rollo. Tiene aplicación, por ejemplo, en los pacientes, en los bebés que nacen con una desviación que se llama endotropia, que es el ojito mirando hacia adentro. Okay. El tratamiento ahí es en el recto medial, que es el que está contracturado, le aplican toxina botulínica para que quede fijo. Efectivamente, para que se enderece, para que esa polea que está jalando de más pierda la fuerza excesiva y se enderece el ojito que está mirando hacia la nariz. Esa era mi pregunta y duda. Ahora, en lo que cuando... Y tiene otra, en el blefaroespasmo esencial que... cuando está... es que hay unos pacientes que tienen un blefaroespasmo que es discapacitante, o sea que el paciente está literalmente... así. Sí, se le cierra constantemente. Pero se le cierra constantemente, o sea, y es discapacitante, pues para ellos, hasta socialmente, todo. El tratamiento del blefaroespasmo es con toxina botulínica. Ya. Y cuando tienes el desprendimiento de retina... Ok. Hay 3 tipos principales de desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina regmatógeno, desprendimiento de retina traccional y desprendimiento de retina seroso. El desprendimiento de retina seroso, que es el menos frecuente, viene básicamente por encharcamiento del espacio subretiniano por fuga de líquido desde la coroides. La coroides es la capa más profunda. Hace cuenta, la retina está aquí, el epitelio pigmentado de la retina está aquí en medio y por debajo está la coroides. En situaciones inflamatorias, como coroiditis, o una enfermedad que se llama enfermedad de Arada, síndrome de Voco-Yanagi-Arada, lo que sucede es que hay una vasculitis a nivel de capilares coroideos, y esta vasculitis favorece salida de líquido desde la coroides a través del epitelio pigmentado hacia el espacio que hay por debajo de la retina. Entonces es un desprendimiento de retina inflamatorio. Esto se trata con prednisona, inmunomoduladores, etc. Este tipo de desprendimientos. Ahora, cuando hablamos de desprendimiento de retina, la retina normalmente está pegada a su piso, que se llama epitelio pigmentado. Cualquier separación de la retina del epitelio pigmentado es un desprendimiento. Ese es el primer mecanismo, el más raro. De ahí seguimos con el desprendimiento de retina traccional, que ahorita entramos un poquito más en eso. Es el desprendimiento que tienen los pacientes diabéticos. ¿Por qué motivo? La convivencia del gel vítreo con estos factores secretados por las proliferaciones hace que el gel vítreo, que de por sí está adherido a la capa más interna, o sea, está adherido a la retina como si fuera su papel tapiz, empiezan a haber cambios a nivel de la corteza posterior del vítreo que lo ensanchan y favorecen que se pegue como chicle y jale y despegue la retina. Eso es por eso un desprendimiento traccional.
ese es el desprendimiento que más frecuentemente opero, porque es precisamente el que se observa. No es único de esta patología, es también característico de la retinopatía del prematuro en sus etapas más avanzadas, pero la presentación más frecuente es en el paciente con retinopatía diabética proliferativa. Y por último, pero el segundo más frecuente, cuando menos en mi experiencia, el desprendimiento de retina regmatógeno. ¿A qué me refiero con regma? Un regma es una ruptura. Si hay una ruptura en la retina, se filtra líquido desde la cavidad vítrea, que es básicamente agua, hacia el espacio que hay entre la retina y el epitelio. Y lo despega. Y eso va descolgando. Y ese tiene un tratamiento. En el desprendimiento de retina traccional, lo que tienes que hacer es eliminar la tracción para devolver la retina a su lugar. Sí, para poner. Mientras que en el desprendimiento de retina regmatógeno, lo que tienes que hacer es sacar el líquido que está se metió por donde se metió, sacarlo de ahí. Ajá. Sellar el sitio con láser, sellar el sitio donde se metió el líquido para que no se vuelva a meter por ahí, para reaplicar la retina. Eso es lo que llamamos una retinopexia. Ah, bien. Pero también también como comentas, es frecuente en los pacientes con diabetes, ¿no? En el paciente diabético el más frecuente es el traccional, mientras que el desprendimiento de retina regmatógeno es más de pacientes jóvenes o sea, jóvenes, digamos, de entre 30 como y lo que tantos. Idiopático, de repente, que no tienen ningún factor de riesgo y pum, llegan con la... Sí tiene. Hay dos para el desprendimiento de retina regmatógeno hay dos grandes posibilidades. Número uno, la retina va siendo más delgadita o sea, es más gruesecita a nivel del polo posterior, que es la mácula, y es más delgada a nivel de la periferia. Entonces, esta delgadez de la retina periférica, además porque embriológicamente la arteria central de la retina viaja desde el nervio óptico hacia la retina periférica, que termina en la ora serrata, que es espacio que está aquí. Entonces, esta retina central es más vascular, o sea, tiene un mejor aporte sanguíneo, mucho más que la retina periférica. Entonces, estos cambios a nivel de retina periférica, además de adherencias anormales del gel vítreo en retina periférica, sitio donde tiene una adherencia más fuerte que el promedio, pueden favorecer tracción, una fragilidad preexistente a este nivel. Ajá, claro. Y una tracción muy fuerte del vítreo sobre la retina puede llegar a generar una ruptura y con ello un desprendimiento. Dos momentos de la vida donde esto es un poquito más frecuente. Pacientes con mucha miopía de entre 20 a 30 años, o sea, no mucha miopía, pero pacientes miopes de entre 20 a 30 años, sí. Y pacientes alrededor de los 55, 60 y pocos años que empiezan con un proceso que se llama desprendimiento del vítreo posterior. El vítreo normalmente está bien pegado a todas las paredes internas del ojo, o sea, la retina, y con el paso del tiempo, como va perdiendo un poquito su consistencia, se va despegando. A todos se nos despega el gel vítreo. Entonces, en este despegamiento puede llegar a romper la retina y generar un desprendimiento regmatógeno. La edad promedio para desprendimiento del vítreo posterior, que repito, no sucede al 100% de los seres humanos, pero en menos del 1% va a suceder un desprendimiento, va a acompañarse de un problema en retina periférica, es entre los 55 a 65 años. Más o menos. No, todavía me falta. Nos falta, entonces hay que tener cuidado. Y sí, claro. Digo, el desprendimiento traccional es el que más frecuentemente opero porque es el de los diabéticos. En los diabéticos. Ningún paciente diabético debería llegar a entonces el pegar es solamente liberar y limpiar todo el líquido, ¿no? O el mucosa y todo esto, etcétera. ¿Cómo, perdón? El tratamiento. Ah, claro, el tratamiento. Hay varios tratamientos, pero vamos a hablar del que más frecuentemente realizo, que es la vitrectomía. La vitrectomía de desprendimiento de retina traccional, lo que hacemos nuevamente, la corteza posterior vítrea, que es la que está adherida a la retina, es un chicle que le está jalando y despegando. Entonces, hay que eliminar esa corteza para que la retina se devuelva a su lugar, quemar las venitas anormales que se generaron durante la retinopatía diabética y dar fotocoagulación láser. Ese es el propósito. Mientras que en la vitrectomía, por ejemplo, de un paciente con desprendimiento de retina regmatógeno, igual
eliminamos el gel vítreo, haz de cuenta, siempre está pegado así como como una pinza al sitio donde se rompió. De hecho, es lo primero que ves en cirugía, esa cosa papaloteando. Eliminas el gel vítreo, eliminas el sitio donde está patológicamente adherido. A través de la ruptura haces un drenaje que llamamos endodrenaje, porque es desde la parte interna del ojo, de ese líquido que despegó la retina. Y una vez que tienes la retina reaplicada, haces lo que se llama una retinopexia con láser. En el sitio donde se rompió la retina, das unos disparitos con láser alrededor de la ruptura, porque ese láser en un plazo de 72 horas más o menos comienza a hacer una cicatriz que va a evitar que se vuelva a filtrar líquido por ahí. Son los tratamientos quirúrgicos. Oye, pero ¿y después qué le vuelves a poner al vitrio? Claro. El vitrio ya no se regenera. Entonces, cuando terminamos una cirugía de retina, dejamos un taponamiento. Las tres opciones principales son dejar relleno de una burbuja de aire, dejar relleno de una burbuja de gas. Estos dos primeros se conocen como taponamientos temporales. El aire dura alrededor de 10 días, el gas, dependiendo si es perfluoropropano, dura de 6 a 8 semanas, o si es hexafluoruro de azufre, dura 2 semanas. Al final de que se seca esta burbujita de aire o de gas, el ojo queda relleno de humor acuoso. Entonces, de la filtración del cuerpo ciliar que habíamos comentado, que normalmente bota líquido hacia la cámara anterior, esa misma filtración va rellenando cavidad vítrea. Entonces, al final de ese periodo, cuando se va el aire o el gas, la cavidad vítrea queda rellena de humor acuoso. Mientras que la tercera opción de taponamiento es un material especial que se llama aceite de silicón. Ese tiene ciertas indicaciones. Digamos que es para cirugías más complejas o pacientes que tienen que cambiar de altitud. El aceite de silicón, ese es un taponamiento permanente. O sea, ese taponamiento no se va a disolver solito. Ahí se queda. Tenemos que entrar en un segundo procedimiento. Si los objetivos de la cirugía se lograron, o sea, el objetivo anatómico, que es devolver todo a su lugar, a los 4 a 6 meses después de la operación, se puede hacer el retiro del aceite de silicón. Se hace en quirófano mediante el mismo equipo con el que se operó, una bomba, está entrando líquido a la cavidad vítrea, tú vas aspirando el silicón a través de tu trocar y ya, eso se acabó. Es algo muy sencillo. Bastante interesante. Cualquier chango entrenado lo puede hacer. Está bueno, César. Listo. Bueno, pues ya para dar para finalizar, pues bueno, interesantes temas nuevamente. Recuerden como puntos muy importantes, si eres diabético, tienes algún tema de diabetes inicial o avanzada o pérdida o disminución de la agudeza visual, siempre es importante pues aquí hacer 2 visitas. Digo, no es porque estamos aquí los dos, pero vengan con el internista para el control metabólico. Eso y es claro lo más importante. que venir con el cirujano oftalmólogo, de preferencia si pueden con un especialista o subespecialista en retina para el control y manejo de estas patologías que son de mayor frecuencia. El tratamiento, como hemos mencionado a través de esta plática, es combinado con cirugía, con un control también del paciente con medicamentos antidiabéticos orales o de insulina, etcétera, lo que tenemos que llevar, y un seguimiento por ambas especialidades, básicamente, ¿no? Así es. Y como todo, entre más tiempo tarden en venir, más caro les va a salir. Aparte de que es más caro, claro, más riesgo de que no tengan una recuperación como se desea, y como todo, entre más pronto, pues más vale prevenir, no haciéndole ahí como hijo del águila. Ándale, hijo del águila. Y bueno, básicamente eso sería todo por este capítulo. Nos extendimos un poquito, pero bueno, es que el tema está de bastante interés. Y pues bueno, agradeciendo nuevamente aquí a César, esperemos que logremos tener otra nueva edición, ¿sale? No sé si quieres despedirte con algo o comentar algo al final. No, nada más, muchas gracias por la invitación, fue un verdadero gusto. Definitivamente, si hay quórum, que les invito a que lo haya, hacemos una parte 2 y quemamos más gente, ¿no? No es cierto. Es que digo, mucha gente me pregunta, ¿solamente ves problemas de retina? ¿O solamente ves pacientes? No, a ver, yo antes de ser retinólogo soy oftalmólogo. O sea, veo chicos, medianos, grandes, muy grandes, bebés, todo. Después es lo que sucede con con los de la alta especialidad, como que en ocasiones se encasillan o los encasillan. Efectivamente, dicen, no, a ver, es que
es que tú eres retinólogo. No, a ver, es que yo no podría tener una práctica de pura retina, viviría triste porque, claro, pues, o estresado porque es muy pesado realmente. y pues es casi siempre después lo mismo y es un poquito monótono, ¿no? Sí, Me imagino. sí, yo veo, o sea, digo, y realmente colegas en la ciudad o en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, si tienen prácticas de pura retina. O sea, podría sí, pero me gusta ver De otras todo. cosas, me gusta ver de todo, como tú comprenderás. Exactamente. Entonces, tenemos muchos más temas que platicar. Exactamente. Entonces, bueno, creo que también como un mensaje final, no solamente ver retina, ver oftalmología en general. Entonces, no duden en acudir, que nos encontramos en Porte Centro Médico para su mejor atención. Y como ya es un eslogan muy pasadito, pero que sigue permanente, no solamente somos ojos, vemos básicamente de todo, Así ¿no? es. Pero sí es una piedra bastante angular la oftalmología en esta clínica. Vengan a conocernos. Venga, hasta luego, muy buenas noches y nos despedimos.